¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Me interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Hay momentos que parten la vida en dos. Todo lo que era antes y todo lo que vino después. Para Emma Cavazos, ese quiebre se presentó en forma de un diagnóstico médico, tan inesperado como abrumador. Cuando me lo estaba explicando el doctor, te juro que mi mente iba y venía, o sea, así como que había cachitos que no escuchaba y cachitos que sí como que ya volví a escuchar. En esos momentos que no escuchaba, no me preguntes qué pasaba, no lo sé. O sea, estaba ahí pero no estaba. Y solo veía a mi esposo bombardeándolo con 1000 preguntas de tipo, pero ya hay opciones, ¿no? Yo no hice ninguna pregunta y más que esa, bueno, que sigue y en manos de quién me pongo. Emma tiene 50 años, vive en la Ciudad de México y en 2023 descubrió que padecía un tipo de cáncer muy complejo. Se llama leiomiosarcoma uterino. Es un cáncer muy agresivo, es un cáncer que avanza muy rápido y que responde muy poco a los tratamientos que conocemos. Y además es un cáncer raro y se conoce poco y hay poca literatura al respecto. Pero esa no fue la peor noticia que le dieron. Cuando me lo diagnosticaron, me retiraron la matriz en donde estaba el tumor y llega el reporte después de patología que era un tumor maligno. Un tiempo después de esa cirugía, pues había que recuperarse y hacer un escaneo de todo el cuerpo, y ahí es donde ya poco tiempo después vieron que este cáncer se había propagado y que tengo metástasis en huesos y en pulmones. A partir de entonces, Emma emprendió una dura batalla que ha estado marcada por el dolor y por una decisión que muchos malinterpretan. Ella recurrió a los cuidados paliativos, no como una renuncia, sino como parte de su lucha. Soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a Historias para Mentes Curiosas. El episodio de hoy es una invitación a tener una conversación difícil, pero necesaria, sobre los cuidados paliativos, porque hablar de este tema no es rendirse. Al contrario, es empezar a cuidar distinto, es concentrarse en el presente y mirar hacia el futuro, incluso cuando parece que la vida llega a su final. Historias para mentes curiosas. Imagina que girarte en la cama conlleva un sufrimiento enorme, que la escala del 1 al 10 que usan los doctores para describir el dolor no basta para describir lo que sientes, y que incluso el roce de la ropa sobre tu piel resulta insoportable. Bueno, pues eso era lo que Emma experimentaba a diario. Al principio del tratamiento del cáncer, era de no poderme mover. O sea, no es que no pudiera mecánicamente, es que no podía de dolor, ¿no? Necesitaba ayuda para bañarme, para cambiarme, para todo. Lo único que podía hacer yo sola era comer y con mucho dolor. Su cuerpo y su mente resintieron no solo las consecuencias propias de la enfermedad, sino también los efectos adversos del tratamiento y una montaña rusa de emociones. Decirle a la familia, a mis hijos, tengo 2 hijos, creo que eso fue lo más difícil, y empezar a escuchar sus reacciones, ¿no? Los siguientes días y semanas fue pues estar en shock. La verdad es que no te puedo decir ni que lloraba ni que nada. Pasas del miedo al empezar a querer resolver todo y dejar todo lo que puedas así justo resuelto, empezar a despedirte de las personas. Más adelante, quizá a medio año de quimioterapia,
a un año de diagnóstico, por decirlo así, pues sí caí en una depresión bastante profunda. Estando en ese punto crítico, su oncóloga le recomendó consultar a un especialista en cuidados paliativos. Lo único que yo creía que hacía una persona de cuidados paliativos, un doctor o doctora de cuidados paliativos, era medicarte para que estuvieras cómodo en cuanto a los dolores. Aunque la mayoría de la gente piensa que esas dos palabras son sinónimo de que ya no hay nada más que hacer, Emma eligió darles una oportunidad. Ya me habían dicho que ya estaba yo en una situación muy crítica, entonces pues era lo que tocaba, ¿no? O sea, no era como si me estuvieran sugiriendo algo fuera del contexto. Entonces lo vi razonable. En ningún momento dije, no hay como cuidados paliativos. No dije, pues es lo que toca y lo que va. Pero, ¿qué son exactamente los cuidados paliativos? Cuando tú vas perdiendo la salud, pierdes muchas cosas. Pierdes la autonomía, pierdes la capacidad de elección, pierdes la capacidad de producir, pierdes la capacidad de atención a ti mismo. Entonces, en ese proceso hay un sufrimiento importante que afecta al individuo y afecta a la familia también, porque es un sufrimiento que se basa en lesiones físicas, psíquicas, económicas, sociales, morales. Acabas de escuchar al doctor José Alberto Flores Cantizani, anestesiólogo, pionero en el desarrollo de políticas y programas de cuidados paliativos en México. Entonces, los cuidados paliativos son los procesos de cuidados que se le tiene que otorgar a este paciente o a este enfermo y a la familia también, para evitar que sucedan las catástrofes que suceden en las enfermedades crónicas como el cáncer o como enfermedades neurológicas como el Alzheimer o otras enfermedades que causan sufrimiento extremo e inútil. Y debido a que este puede aparecer en el instante mismo del diagnóstico, los cuidados paliativos también deberían estar disponibles desde un inicio. La Organización Mundial de la Salud los define como un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Son un acompañamiento frente al trauma, el enojo u otros sentimientos, y por supuesto, el dolor que implica una condición mortal. No te puedo decir que me siento fuera de depresión o de ansiedad, pero ya me siento más tranquila. Creo que la familia ya lo está procesando bastante mejor y creo que lo estamos haciendo bien. Ya es más funcional el que pueda yo ver de otra manera las cosas y tratar de enfocarme en luchar por todos los medios posibles para estar el mayor tiempo posible acá. Lo que cuenta Emma no es una mera corazonada. Fíjate en esto. En 2016, un grupo de científicos de Estados Unidos y Canadá quisieron saber si la atención paliativa realmente aumentaba el bienestar de las personas. Para averiguarlo, examinaron 43 ensayos clínicos aleatorizados de distintos países, donde se medía la eficacia de los cuidados paliativos en casi 13,000 pacientes, con enfermedades como cáncer, insuficiencia cardíaca o EPOC. La investigación arrojó 3 hallazgos principales. 1. Que los cuidados paliativos definitivamente se asocian con una mejor calidad de vida y hasta con menos síntomas de depresión. 2. Que pueden contribuir con un incremento del tiempo de vida después del diagnóstico. Y 3. Que entre más pronto se ofrezcan, mayores son los beneficios. A menudo se piensa en cuidados paliativos como únicamente a final de vida y que se pierde el paciente. Estamos hablando de algo mucho más amplio. Te presento a la doctora Felicia Knoll, profesora en la Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de California, Los Ángeles, y profesora visitante distinguida del TEC de Monterrey. Normalmente, lo que uno piensa es que cuando estamos hablando de las necesidades del paciente, en el momento del diagnóstico es poco paliativo y mucho tratamiento. Y llega un punto, que es el final de vida, en que eso se invierte. Sin embargo,
Los cuidados paliativos no siempre siguen una línea recta, pues las enfermedades que más provecho sacan de ellos tienden a ser crónicas, es decir, de larga duración y con un curso variable. Hablamos de una situación en que los pacientes pueden entrar en una fase de final de vida, mucho cuidado paliativos, y salir de esta fase hacia otro momento de su vida en que necesita más tratamiento y menos cuidado paliativo. Y vuelve a entrar en algún momento a lo que son los cuidados paliativos. Uno acompaña al paciente en la trayectoria que vive con la enfermedad. Emma recuerda muy bien el día que conoció a su médica paliativista. Lo más maravilloso del universo fue que da consulta a domicilio. ¿Por qué para mí es muy importante eso? Porque justo en ese momento yo tenía unos dolores impresionantes en huesos. Entonces el salir de casa para consultas médicas era de verdad que muy difícil, porque además pues el movimiento de prepararte, cambiarte para arreglarte para salir, el movimiento en el coche, los baches, la movilización en sí, las revisiones y luego venta de regreso, de verdad que era un martirio. Aquella primera cita fue una muestra clara del enfoque paliativo: tiempo, escucha, atención integral. La doctora se reunió con Emma y su familia, se empapó de su historia médica e indagó en sus dolores. Y estuvo alrededor de, pues no sé, unas 3 o 4 horas conociéndonos, preguntándole a cada quien cómo se sentía, qué estaba tomando, cómo me sentía, y hacer los ajustes en cuanto a medicación que ella creyó necesarios para apoyarme justo con el tema de estar más cómoda, y dijo que estaba 24/7 a nuestra disposición. No era una promesa vacía. Emma lo comprobó hace poco, en uno de los episodios más difíciles de su enfermedad. Tengo un mes más o menos, poco más, lidiando con un nuevo padecimiento aparte del cáncer, que es neuralgia del trigémino, y que es dolorosísima la condición. No se sabe hasta ahorita si puede ser que ya haya un poco de infiltración de células cancerosas al cerebro, y eso lo pudiera estar causando. Tuve una crisis espantosísima de dolor y vino y me empezó a medicar con una receta especial, y estaba aquí conmigo, o sea, estuvo acompañándome 5 horas. Yo no podía ni dormir por el dolor. Entonces ya cuando me dejó prácticamente dormida, ya se retiró, y eso no tiene precio. Esa noche, los cuidados paliativos en verdad marcaron la diferencia. Me hubieran mandado urgencias, y es horrible porque lo que menos quieres, o en mi caso, es hospital, urgencias, médicos, inyecciones, ¿me entiendes? Y entonces el cuidado aquí en casa a esas horas hubiera sido totalmente diferente, y con todo lo que eso conlleva del tema pues económico y eso, porque no todo lo cubre el seguro, ¿no? Y de desgaste físico y emocional para todos. Pero desafortunadamente, lo que Emma vivió es la excepción, no la regla. Acompáñame a descubrir por qué al volver de la pausa. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas. Antes de la pausa, conocimos la historia de Emma Cavazos y cómo los cuidados paliativos han cambiado por completo su forma de transitar el cáncer. Cualquier sistema de salud para lograr la cobertura universal en salud tiene necesariamente que ofrecer cobertura de cuidados paliativos. Es
básicamente un derecho humano, además de una necesidad de salud. Este planteamiento se encuentra muy alejado de la realidad. Y es que cada año, más de 56 millones de seres humanos en el mundo, de todas las edades, padecen alguna condición que podría aliviarse mediante cuidados paliativos, pero apenas el 12% los recibe. O sea, no es nada. Menos de 7 millones son las que están cubiertas. Pero, ¿cómo es que los expertos llegan a esas conclusiones? ¿De qué modo traducen en datos lo que siente un cuerpo o una familia? Medimos personas, medimos días, pero también hay un aspecto que apenas estamos empezando a poder conceptualizar y medir, que es el sufrimiento en sí. Y eso es, digamos, un reto para la investigación porque nos ayudaría a entender por qué ciertas intervenciones son muy importantes para los y las pacientes. En sus estudios, Felicia Knoll usa con frecuencia el término sufrimiento grave relacionado con la salud, SHS por sus siglas en inglés. Esta noción es novedosa porque engloba a todas aquellas condiciones que pueden beneficiarse de una gama más amplia de cuidados paliativos. Y estamos hablando de sufrimiento físico, emocional, psicológico y espiritual, incluso a veces económico también. Por supuesto, tiene que ver con medicamentos, por ejemplo, medicamento para el control del dolor, pero no únicamente medicamentos. Estamos hablando también de recursos humanos, de diferentes tipos de aparatos médicos para aliviar el dolor. Ejemplo, colchones especiales es una forma de reducir el dolor y sufrimiento de un paciente. Con el nuevo marco de referencia, ha sido posible dimensionar la magnitud de lo que nos depara el futuro en cuanto a las necesidades de cuidados paliativos. Una investigación encabezada por la doctora Knoll, que la revista The Lancet Global Health publicó en 2018, alertaba desde entonces que anualmente 25 millones de personas morían con sufrimiento grave relacionado con la salud, y otros 35 millones más lo padecían, aunque no estuvieran al final de su vida. En marzo de 2025, datos actualizados demostraron que la situación es cada vez peor, pues entre 1990 y 2021, la cantidad global de personas con sufrimiento grave aumentó en un 74% y seguirá creciendo. Una parte de eso tiene que ver con crecimiento poblacional. Otro, con la transición epidemiológica, que estamos viendo un cambio en las causas de la muerte y también de la morbilidad relacionado con enfermedades complejas y crónicas, el cáncer, por ejemplo. Y esto tiende a generar más necesidad de cuidado paliativo que otras enfermedades agudas, porque la gente sobrevive o vive o muere durante un periodo personalmente largo experimentando este tipo de condición, por eso es una condición crónica. Entonces son realmente esos dos aspectos junto con el envejecimiento poblacional que también estamos viendo a nivel mundial. Pero cuando hablamos de números globales, corremos el riesgo de olvidar que la deuda de la atención paliativa también tiene un rostro local. De hecho, comparado con lo que sucede en los países ricos, el incremento del que hablábamos antes es más acelerado en naciones de ingresos bajos y medios, donde se concentra el 80% de la población con sufrimiento grave. México está en la lista de quienes comparten ese desafío, y así lo describe Héctor Arreola Ornelas, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y coautor con Felicia de los estudios que hoy definen la conversación internacional sobre cuidados paliativos. En México tenemos muchas realidades. Las enfermedades que padecen en el sur o en el sureste del país no son las mismas que padece la población que vive en el norte del país, ni lo mismo las que viven en el Golfo o las que viven en el Pacífico. Hay diferencias que contrastan o se potencializan con todos los determinantes sociales que tiene la población. Por ejemplo, la infraestructura y la forma en que hemos construido los sistemas de salud hace que las fuentes de apoyo no necesariamente estén en todos los lugares y eso genera desigualdades en la capacidad de respuesta. Mientras que en el sureste siguen enfrentando problemas un poco todavía de desnutrición y del embarazo,
También es cierto que ya en algunos casos ya también tienen que enfrentar esta nueva realidad de las enfermedades crónicas no transmisibles, versus en el norte, donde algunos tratamientos ya tuvieron su gran impacto. Ya no se mueren por enfermedades diarreicas o por enfermedades respiratorias, sino ahora más bien los cánceres o las enfermedades cardiovasculares son el principal problema. Nuestro país ha reconocido el derecho a recibir cuidados paliativos mediante instrumentos legales, como la reforma a la Ley General de Salud en 2009 y una norma oficial que se promulgó en 2014. Pero en la práctica, muchas personas que los necesitan no pueden acceder a ellos, porque no tienen seguridad social, porque no hay personal capacitado, porque no hay medicamentos o porque simplemente viven donde no hay. Encontramos realidades muy similares como las que encuentras en el África. En México también las encontramos en algunos municipios de este país, pero también encuentras otros municipios que tienen o en donde hay un conglomerado de recurso físico, de infraestructura o de recursos para la atención que no tienen todos los demás municipios en nuestro país o incluso en todos los estados del país. Cerrar esas brechas requiere de información y, claro, de voluntad política. Y logrando medir la necesidad de cuidados paliativos en cuanto a días, personas, tipo de sufrimiento, tipo de condición de salud. Esa evidencia es clave para poder organizar adecuadamente las políticas públicas para la oferta de cuidados paliativos, cosa que en este momento sigue siendo lamentablemente muy inadecuado a nivel mundial y ciertamente también en México. Corregir el rumbo y garantizar cuidados paliativos sin abandonar la medicina terapéutica y de prevención sería lo más inteligente, inclusive desde el punto de vista económico. Los enfermos están por 3 razones en un hospital. Uno, porque se les va a hacer diagnóstico de algún tipo que tiene que estar hospitalizado. Otro, porque se les va a hacer un tratamiento específico, ya sea ponerles antibióticos, quimioterapia, cirugía o cualquier otra razón. Y la tercera causa por internamiento se llama descontrol de síntomas. Y el principal de todos los síntomas se llama dolor. Entonces, cuando un paciente tiene dolor por cáncer, pues puede estar internado 3, 4, 5 semanas y no se soluciona el problema. Ocurre lo opuesto. Aparece un gasto que impacta en los bolsillos de las familias, los hospitales y los sistemas de salud. Un enfermo hospitalizado cuesta mucho dinero. Yo hice un promedio de gastos y cada paciente crónico por internamiento de un síntoma o 2 síntomas o 3 síntomas gastaba entre 16,000 y 35,000 pesos diarios. Entonces, si lo multiplicas por 400 camas, pues es un mundo de dinero que se está gastando diariamente sin ningún resultado. Los cuidados paliativos son capaces de aliviar esa carga. José Alberto Flores Cantizani lo comprobó hace unos 15 años, cuando trabajaba en el hospital número 25 del IMSS en Monterrey, Nuevo León. Yo creé un programa sobre manejo del dolor, Fast Track. O sea, no más de 72 horas tiene que ser un enfermo internado por dolor en un hospital. Entonces, ese programa lo llevé a cabo con diferentes medidas, analgésicos, procedimientos de intervencionistas, bombas de infusión, etcétera, etcétera. Los resultados le valieron el Premio Nacional en la Innovación a la Calidad en Salud y que su idea fuera replicada en otros hospitales del país. De tener un 150% de ocupación hospitalaria, en 10 años logramos tener el hospital a un 75%. Y eso reflejó un ahorro al hospital de entre 250 y 300 millones de pesos al año. Pero, aunque los datos son contundentes y las soluciones existen, hay algo más que sigue frenando el acceso a los cuidados paliativos. No es solo la falta de infraestructura o de política pública. Me refiero a un componente más profundo, un obstáculo cultural. La idea equivocada de que los cuidados paliativos son el equivalente a rendirse. ¿Por qué nos cuesta
tanto aceptar que están ahí para ayudarnos? Volvemos con la respuesta después de la pausa. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas. Hemos hablado de dolor, del acompañamiento que representan los cuidados paliativos y del derecho de todo ser humano a recibirlos. Escuchamos lo que dice la ciencia, lo que muestran los datos y lo que viven las personas en carne propia. También exploramos por qué la atención paliativa está fuera del alcance para millones y concluimos que una de las causas es el estigma. El estigma es porque no nos sentimos, la mayoría de nosotros, de ninguna forma cómodos en coexistir y hablar de la muerte. Históricamente, todavía es la realidad en muchos lugares, empujan al paciente a decidir entre el tratamiento y los cuidados paliativos. Si escogen cuidados paliativos, es el equivalente a la muerte. Entonces no lo escogen, no van en esa dirección, porque implica negar el acceso al tratamiento. Los prejuicios no se quedan en casa, también están presentes en los pasillos de los hospitales y en la manera que se enseña medicina. Muchos médicos y profesionales de la salud no están capacitados para dar estas malas noticias, pero sobre todo no están capacitados en cuidados paliativos y aún se percibe como un tratamiento que solo es para pacientes terminales y no es así. Entonces, pues es lo malo de los estigmas. Revisar el lugar que ocupan los cuidados paliativos en nuestro sistema de salud, en la formación de los médicos y en nuestra cultura es urgente. Si no impulsamos un cambio, para el año 2060, cada día morirán a nivel global 130,000 personas con un sufrimiento grave relacionado con la salud. Entre ellas podríamos estar tú o yo. Por eso te invito a que hables del tema. Ten esa conversación incómoda con tus seres queridos. Expresa tu sentir y recuerda: los cuidados paliativos no son exclusivos para personas con cáncer o que están a punto de morir. En medicina, los cuidados paliativos son cuidados que van más orientados a dar calidad de vida al enfermo en cualquier etapa de la enfermedad, sea una enfermedad aguda o crónica. Tampoco significan tirar la toalla. Al contrario, buscan mejorar la calidad de vida de la persona. Si no puedes dormir, yo te voy a ayudar a que puedas dormir. Si no puedes tragar, yo te voy a ayudar a que puedas tragar. Yo te voy a tratar de restaurar las pérdidas que tuviste en el proceso de la enfermedad. No consisten solo en medicinas para controlar el dolor. Los fármacos son una parte importante, pero la clave está en un equipo multidisciplinario. Tiene que ver con enfermeras, enfermeros, médicos, psicólogos, tanatólogos, cuidadores primarios, cuidadores asignados. Jamás provocarán la muerte de una persona, ni acelerarán su deceso, sino que eventualmente pueden ayudarla a que fallezca con dignidad, sin sufrimiento. Y eso, en última instancia, también es una forma de cuidar la vida. Historias para Mentes Curiosas es el podcast de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey. Agradecemos la participación de la doctora Felicia Knoll, de la Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de California, Los Ángeles, del doctor Héctor Arriola Ornelas, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, y del doctor José Alberto Flores Cantizani, pionero en el desarrollo de políticas y programas de cuidados paliativos en México.
Por supuesto, damos un profundo agradecimiento a Emma Cavazos por su generosidad al habernos compartido su testimonio. Si el tema de hoy te pareció importante, compártelo. ¿Cuál otro te gustaría que trajéramos al podcast? Coméntalo en la encuesta que dejamos debajo de la descripción del episodio. En esta ocasión, las entrevistas y el reporteo estuvieron a cargo de Nuria Márquez. El guión es de Carmina de la Luz. Una servidora realizó una de las entrevistas y la edición. Y Orlando Oliveros se encargó de la producción y la dirección de voz. Soy Karina Rodríguez y nos encontramos pronto en un nuevo episodio. Gracias por escuchar. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.